Sí, la verdad, fíjate que al revés. Ya te voy a declarar mi maestro. ¿Lo del qué? Digo, para no decir otra cosa, pues, ¿no? Bueno, muchas gracias por su presencia, compañeras, compañeros. Rápidamente quiero compartirles la conclusión de la gira del día de ayer del presidente de la República. 5 puntos recorridos: Villamar el sábado, Paracho y Ario Rosales. Fundamentalmente, el presidente anda haciendo un recorrido, un diagnóstico de cómo están las clínicas u hospitales del programa denominado IMSS Bienestar, que ahora se llama IMSS Bienestar, que ha venido cambiando de nombre, como él mismo lo señalara, de hace 40 años que se puso en marcha ese programa, que depende del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se supone que el propósito es conocer el estado en el que están, la situación de la infraestructura, del abasto de medicamentos, el tema del personal, el tema de la carencia casi en todos lados de especialistas y una serie de equipo, mejorar el equipo técnico, puesto los instrumentos para un mejor servicio, etcétera, etcétera. En esta gira yo lo acompañé a los 5 puntos, los 3 que he referido del sábado, más ayer la visita a la clínica de Buenavista Tomatlán y luego cerrar con la visita a la de Cualcomán. En el tema interno, digamos, de la revisión del propósito central, que entiendo es lo de recorrer los hospitales. En Michoacán tenemos 7, estos 5 que se recorrieron el fin de semana, y estaría pendiente visitar, seguramente será en algún otro momento, el de Tuxpan y el de Huetamo, que son los otros 2. Se supone completar un diagnóstico presencial de cómo están las cosas en los hospitales, el tema de la atención y qué se requiere. Y luego el tema de personal, que es un asunto generalizado, y esto está asociado con el otro tema. ¿Se acuerdan ustedes que de origen se había anunciado por parte del presidente que habría un sistema único de salud, atención médica para todas y todos y medicamentos gratuitos para todas y todos? Lo que entiendo, derivado de un anuncio que hizo el presidente hace algunas semanas, en donde no daban las condiciones todavía para ir a ese nivel y se iba a atender el tema de salud en 2 vertientes. Por un lado, lo que hace el régimen ordinario, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, como está dividido, se entiende por régimen ordinario la atención que se da a los derechohabientes en los 2 sistemas. También están otros como el del Ejército, el de la Marina, pero particularmente que dependen directamente del Ejecutivo Federal para atención a los trabajadores en general, pues es el IMSS y el ISSSTE. Y la otra vertiente será la que maneje el Instituto de Salud para el Bienestar, que se supone debe de quedar creado a partir de el 1 de agosto, que debe de entrar en funciones a partir del 1 de agosto, en virtud de que se debe de reformar la ley a fines de este mes. Es lo que me compartió Juan Ferrer, que va a ser el director de este instituto. Entonces, a finales de desaparece lo que hasta ahora se conoce como el Seguro Popular y entra en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar. Este instituto se hará cargo
de todo lo que tiene que ver con el régimen no ordinario del IMSS y del ISSSTE, que son los hospitales que visitamos el fin de semana, donde se atiende a la población en general, y dos, la atención a los servicios que hoy prestamos los estados. Por esa razón, ustedes vieron que ayer en Cualcomán, como teniendo de testigo al presidente y al secretario de Salud, firmé yo la carta de intención. Ese no es ningún convenio, es una carta de intención para avanzar en la nueva etapa de la política federal en materia de salud, que se supone más adelante, una vez que se revise todo, habrá un convenio, ya que se haga el análisis, guardadas las proporciones, lo que estamos haciendo con educación. Entonces se revisará de manera conjunta la asignación de un convenio para ver cómo se va a operar en los servicios de salud. Esto, digamos, tiene mayores contenidos o mayores variables, porque incluso en algunos casos habrá que ver el estatus jurídico de los bienes. Digamos, un hospital es propiedad del Estado o es propiedad federal. Se supone que cuando se transfirieron los servicios de salud a los estados, muchos de estos bienes eran antes o estaban dentro de la jurisdicción federal. Entonces, todo esto se tiene que revisar, pero eso tendrá más adelante. Habrá algunas cosas que tendrán que ir al Congreso para que se pueda hacer el procedimiento correspondiente, si fuera el caso. Y algo muy importante para mí es cuidar la situación de los trabajadores que hoy están en los servicios estatales o en lo que hoy se conoce como el Seguro Popular, que técnicamente tiene otro nombre. Pero yo fui muy claro con el futuro director del instituto. Tuvimos la oportunidad de platicar alrededor de 3 horas ayer en el trayecto de Buenavista a Cualcomán y luego una reunión posterior para ver detalles. Y el énfasis es, nosotros caminamos con la política de salud federal porque queremos que esto mejore, igual que ustedes, pero siempre y cuando efectivamente haya certeza de que va a mejorar. El caso de Michoacán, y dicho por él, estas no son palabras mías, solamente hay 3 estados en el país que tienen ordenados sus servicios de salud, porque en el caso nuestro, desde la llegada, que encontramos una deuda pasivos por 6,000 millones de pesos. Todo eso lo hemos puesto al corriente y hemos invertido como nunca en el tema de infraestructura. Estabilizamos el medicamento. Antes de que llegáramos nosotros, se gastaban más o menos 2,500 millones de pesos en medicamentos, y el abasto que había en los centros de salud no rebasaba el 25%. Hoy, con 800 millones, andamos arriba del 90%. Con 800 millones nos alcanza para 15 meses de medicamentos. En el pasado, con 2,500 tenían un 25% de abasto. Digo, ahí no hay mucho que rascarle, era el gran negocio de muchos zampones dedicados a distribuir medicamentos y materiales de curación, desde medicamentos caducados, botellas con agua o cajas vacías o digamos, cargamentos que nunca llegaron. Es una cosa que a veces se sorprende uno el nivel de, ¿qué será? Ingratitud, porque desea robarse el dinero del medicamento de un enfermo. Es criminal eso, ¿eh? Todo por la ambición de hacer negocios al amparo del poder público y hacerlos rápido y muy jugosos. Entonces, nosotros les hemos demostrado que sí se puede. Era lo que yo le decía a Juan Ferrer. A ver, este es como un niño que está naciendo y va naciendo sano. Me preocupa dárselo y que luego ustedes lo echen a perder o no lo atiendan adecuadamente. Entonces, el compromiso es que es para mejorar. Entonces, y el otro asunto, para no extenderme mucho en el tema de la gira,
Nomás que se los adelanto porque todos me van a preguntar para qué me espero. Entonces, es el tema de educación. Entonces yo digo, en materia de salud, buenas noticias, si es así como está planteado, porque ¿qué es lo que vamos a atender en el nuevo instituto? ¿Con qué vamos a trabajar? En primerísimo lugar, el abasto de medicamentos. Y además lo que ha dicho el presidente reiteradamente es que desaparece el cuadro básico de claves. Entonces, primero, medicamentos. 2, personal médico. Esta es música para mis oídos, porque nos faltan médicos en todos los hospitales, particularmente en los que terminamos, en los nuevos, y desde luego en los que se van a aperturar en Morelia, pues va a requerir de personal sin duda. Entonces, personal médico, enfermeras, enfermeros, técnicos, camilleros, todo lo que está personal médico propiamente, y doctoras, doctores y especialistas, que es la carencia generalizada de especialistas. En las clínicas que visitamos, cuando mucho hay un ginecólogo y nomás un turno. Entonces, es una carencia. Entonces, primero, medicamentos. Segundo, personal médico. Tercero, rehabilitación de infraestructura, mejoramiento de infraestructura. Y cuarto, otra buena noticia, es la basificación de todo el personal de contrato. Aquí hace unos días que los invitamos a Casa de Gobierno a entregarles el nombramiento por el cambio escalafonario a alrededor de 480 trabajadores. Le entregué, el que estaba ahí sentado conmigo tenía 25 años de contrato y finalmente ya le dimos su base. Bueno, esa es una buena noticia para las trabajadoras y trabajadores de salud, principalmente, repito, personal médico, para que se basifique. Y lo otro que yo pedí es algunos temas adicionales, entre ellos la construcción del Hospital Regional de Lázaro Cárdenas, que es el único que nos falta de la red de hospitales regionales. Ya no abundo en eso. El otro tema de importancia es que el presidente volvió a referir que lo de la federalización. Oye, ando medio tartamudo ahora de la... No te enojes, Beto. De federalizar la nómina, va. Y que este año empezamos. Fue muy enfático el presidente en decir que este año vamos. Y entonces me instruyó, me pidió que me pusiera en contacto de inmediato con el secretario de Educación Pública. Así lo hice y ya tenemos programado reunirnos el próximo jueves por la mañana. También lo mismo se hará próximamente con el secretario de Hacienda, o a lo mejor lo hacemos simultáneamente. Yo voy a estarles comunicando a ustedes con oportunidad lo que vaya sucediendo, pero es buena noticia, es una determinación de hacerlo. Para mí la mayor noticia es que me dijo el presidente que quiere que sea como en el Distrito Federal, que quiere que sea el modelo Ciudad de México, y Michoacán es el estado piloto. Entonces tenemos que empezar este año. Compañeras, compañeros de los medios, hasta ustedes deben estar felices, ¿verdad? Dios que sí. Porque así cambia la cosa, va a cambiar la cosa, porque, pues ojalá y no, hermanita, yo también pienso así, pero siempre hay que mantener la fe. La esperanza muere al último. Y ustedes saben que el gobierno del estado invierte 12,000 millones de pesos al año en educación. Le di todos los datos al presidente, todos los datos. Y cuando dijo que seguramente implicaría aún invertirle más, dijo que no le hace, que le vamos a invertir más porque hay que homologar en el tema de prestaciones y en el tema de salarios, no ganan lo mismo. Y eso va a implicar también un ajuste para arriba, pero ya el señor presidente lo dijo y yo le creo. Entonces, esta semana vamos a avanzar con esos trabajos y
en la medida que vayamos avanzando, yo le voy compartiendo la información. Si hay, ahorita, ahí le dejo ya con el tema de la gira, porque si no, no voy a platicar de lo otro que es igual de importante o más. Queremos también compartirles datos, cifras, un corte, digamos, del tema de turismo. Al inicio del gobierno, ustedes son testigas y testigos, el turismo en Michoacán se encontraba muy afectado por dos grandes momentos que sucedieron y que al final se complicó mucho. Los granadazos del 2008 y luego la crisis de inseguridad 2013-2014. En esta última etapa, fue en el primer episodio, el gobierno del Estado y el secretario de Turismo en ese momento se activaron rápido con una buena estrategia y se volvió a recuperar, de tal manera que aunque no se alcanzó la cifra récord que se había tenido un año anterior, de poco más de 9 millones de visitantes, con una campaña muy fuerte que se hizo apoyada por el gobierno federal, empezó a remontar otra vez. Para el 2010 ya se había recuperado más o menos la cifra de visitantes, pero se empezó a agudizar la crisis de inseguridad, de tal manera que otra vez a partir de fines del 12, principios 13 y 14 fue el periodo más difícil, más ingrato para el turismo, para los empresarios, para el sector empresarial del turismo, pero también para el Estado, porque se caen los ingresos, pues no deja de haber movimiento económico en el sector y se cae el ingreso. Yo llegué a reunirme en el 2014 con los hoteleros de aquí del Estado y muchos traían 5% de ocupación, es decir, prácticamente nada. Se empezó a trabajar a partir del año que llegamos, octubre del 15, esta afectación principalmente, pero aunque fue general, pero afectó en mayor grado a los visitantes extranjeros. ¿Qué hicimos? Pues iniciamos el proceso en varias vertientes. Primero, el anuncio de políticas muy fuertes de tolerancia cero a la impunidad y lucha frontal contra la delincuencia y contra la criminalidad, y un proceso muy grande que inició turismo para ampliar la oferta turística, para acercarnos a los actores reales del turismo, empezar con un proceso de capacitación. La cifra es muy reveladora, se ha capacitado hasta ahora a más de 10,000 personas en el sector. Se emprendió un programa muy exitoso como el programa de hospitalidad michoacana, entre otras variables. Se impulsó muy fuerte el programa de cocineras tradicionales, que hoy es ya un ícono en el país, que incluso vamos a firmar con Colombia mañana o pasado el convenio para el relanzamiento de este programa de cocineras tradicionales. Ya ves que lo convertimos en el Festival de la Gastronomía Michoacana, que por 2 años consecutivos en las instalaciones de la feria ha sido todo un éxito para las empresarias. Se inició el proceso de modernización del sector. Llevamos digitalizadas más de 550 MIPYMES. También se creó la plataforma michoacán.travel para poder informarse y encontrar alguna oportunidad en lugares por visitar, y se concentraron los recursos disponibles principalmente en las ofertas y los servicios a ofrecer a los visitantes. Se ha invertido mucho en obras para mejorar la imagen, para mejorar las condiciones de infraestructura, más de 25 obras por una cifra superior a los 250 millones de pesos. Por cierto, el miércoles vamos a inaugurar una de estas obras en Pátzcuaro. Están cordialmente invitadas e invitados a cortar el listón formal de estas obras. También hicimos la nueva marca que está en ruta. La marca que teníamos era
la mariposita esa trompuda que ya tenía mucho rato, se hizo una nueva marca estudiada, trabajada, para que cambie la perspectiva. También algo que quiero destacar, nosotros somos el estado emblema en los festejos del Día de Muertos, pero entonces en lugar de festejar la muerte, nosotros festejamos la vida, y entonces le hemos dado un vuelco a esta concepción de festejar la muerte por festejar la vida, que es algo en positivo, porque de por sí venimos arrastrando un mote de violentos y luego celebras la muerte, pues ya nada faltó que pusieran monumentos por todos lados de la Santa Muerte. Es celebrar la vida. Quitémonos ese estigma y esa idea en la mente de celebrar los muertos. A los muertos se les recuerda, y celebremos la vida, que ese es un tema muy más amable y además que ha pegado muy bien. Hicimos la declaratoria por el turismo y hasta ahora la han asignado más de 600 personas, organismos e instituciones, y sigue creciendo. Lo queremos volver a presentar en los próximos días. Las cifras son muy reveladoras, ustedes las pueden ver en su pantalla, y yo ya no abundo más para que Claudia pudiera precisar algunas cosas. Solo diría que el turismo, en la medida que uno se mete al tema, vas encontrando que puede ser un gran espacio, una gran oportunidad, un gran potencial para cambiar imagen, para cambiar percepción, para generar empleos, para generar crecimiento y desarrollo. Y la verdad, la que realmente sabe de eso es ella, entonces pásele para acá. Gracias. Gracias, gobernador. Buenos días y buenos días a todos los medios de comunicación. Hablarles un poquito sobre el trabajo que hemos realizado estos 3 años, como ya lo comentó el gobernador, en forma más ejecutiva, pero hemos trabajado sobre una política turística que está basada precisamente en las personas, llegar a muchas personas. Las personas del sector turístico son la base. Sin ellos, y si no están profesionalizados, si no están capacitados, sensibilizados sobre cuál es la importancia de su trabajo dentro de la actividad, entonces el sector no sería tan fuerte como lo es ahora. Dentro de este trabajo, más de 10,000 personas son las que ya están capacitadas. Hemos estado en más de 60 municipios presentes. Aquí es importante destacar que se hace un análisis y un diagnóstico con todas las regiones para saber qué tipos de capacitación requiere cada región, porque no es lo mismo las necesidades que tienen en la región Morelia de capacitación con lo que necesitan, por ejemplo, en la costa o en Apatzingán o en el oriente. Entonces hemos ido diseñando programas muy particulares para cada una de las regiones y así poder llegar hasta más de 10,000 personas en estos 3 primeros años. Y esperamos tener la misma cifra o más en los próximos este año y los próximos 2 años. También es importante mencionar el sector que más, la demanda que más cayó fue la demanda de extranjeros. En todo este periodo cayó casi un 85% la recepción de extranjeros a Michoacán. Y ahora ha ido aumentando. En el 2018 cerramos casi con el 16% de extranjeros que vienen a Michoacán, llegando también a este porcentaje que teníamos entre el 2005, 2007, de los diferentes países, Estados Unidos, Canadá, que es nuestro segundo mercado, y en Europa el español, el alemán y el de Reino Unido. El último año simplemente el 12% de crecimiento en el mercado de estadounidenses, no solo de migrantes, de nuestros compatriotas, sino también de anglosajones. Y el mercado alemán y el mercado Reino Unido crecieron ambos dos entre un 10%, el primero el alemán y el 11% el de Reino Unido. Vemos aquí la gráfica de afluencia de turistas y visitantes. Este año, que es 2019, vamos a cerrar en el último cuatrimestre con grandes eventos
tradicionales, como son los festivales de cine, de música, de órgano, de guitarra, el Festival de Zacán, de la raza purépecha, el Festival Colibrí en Sinsunzan, pero vienen otros eventos que se han ido sumando y que se han venido ganando desde el año pasado, como es la Asamblea de Concanaco, la Asamblea Nacional de Concanaco, que será en septiembre, la Asamblea de Canacintra, que son más de 800 personas que vienen en el mes de octubre a celebrar aquí sus reuniones, y por supuesto del 8 de noviembre al 1 de diciembre, el Campeonato y el Congreso Nacional Charro, que es uno de los eventos más importantes a nivel nacional y que seguramente vendrán pues a reforzar el cierre de año de este 2019. ¿Qué prevemos en este 2019? Tener un cierre entre un 4 y un 5.5%, es decir, superar ya la cifra más alta, que fue la de 2007, con 9.2 millones de visitantes. Y en cuanto a derrama económica, 2018 cerramos también con más de 11,000 millones de pesos. Allí superamos la mayor cifra en derrama, que fue también 2008. Si tienen la siguiente, por favor, den la derrama. Creo que la tercera. Superar también esta barrera de los 11,000 millones de pesos para el 2019. Uno de los principales objetivos también de esta política turística es la generación de empleos. En este primeros 4 meses se tienen más de 150,000 empleos en hospedaje y en alimentos y bebidas, y donde el 70% de estos 150,000 empleos son ocupados por mujeres. Esto es bien importante. Por eso también estamos trabajando en la dignificación de los empleos, es decir, el sentirse orgulloso una camarista de su trabajo, una ama de llaves, una mesera, es decir, son empleos dignos, son empleos que todos respetamos, son empleos sin los cuales los turistas no se irían tan contentos como se van de Michoacán, porque uno de los primeros atributos mejor calificados dentro del Perfitur es la hospitalidad, la amabilidad de las personas, la profesionalización. Y en este sentido también, dentro de estos atributos, comentarles que la percepción de seguridad, en una escala de 1 a 10, llevamos ya 3 temporadas vacacionales que se encuentra calificada entre un 8 y un 8.7, en una escala de 1 a 10. Y veníamos de una calificación de menos de 6. Ya estamos entre el 8 y el 8.7 por temporada vacacional. Se encuentra ya dentro de los primeros 7 mejores atributos, mejor calificados por los turistas que ya están aquí en destino. Y no sé si está la siguiente, que es estas son las personas empleadas en restaurantes y servicios, y vemos cómo ha ido creciendo la generación de empleos, que es uno también de los principios fundamentales de la política turística. Y como ya lo habíamos comentado el miércoles pasado, una política turística que está basada y alineada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, donde uno de ellos es generar acciones para luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, la generación de empleos, y también uno de los objetivos importantes, que es aportar para la paz en el mundo. Y creo que la actividad turística es una de las actividades más bondadosas y más amables que aportan mucho en este objetivo de la ONU. Y finalmente comentarles que estamos ya iniciando el segundo semestre de 2019, donde tenemos ya atendidos 17 congresos. Los congresos y convenciones es un segmento al que también le hemos apostado mucho. En 3 años fueron más de 200 congresos y convenciones que atendimos y que generaron más de 800 millones de pesos en derrama económica para las ciudades donde se generan los congresos. Generalmente es Morelia, sin embargo, Michoacán tiene una de las ventajas competitivas frente a otros destinos, y es que tiene destinos complementarios muy cerca de Morelia que permiten que las convenciones y los congresos sean mucho más atractivos para los participantes. Cerquita de aquí tenemos a 20 minutos Cuitzeo, que es Pueblo Mágico, está Pátzcuaro, Sinsunzan, Santa Clara del Cobre, Siragüen, y son lugares que permiten
que se desplacen los participantes en estos congresos y que puedan vivir de una mejor manera el turismo de reuniones en el estado de Michoacán. Y por último, el impulso al turismo deportivo, que es uno de los segmentos de mayor rentabilidad en los últimos 5 años, no solo en Michoacán, sino en todo el país. En este año tenemos 3 nuevos eventos de turismo deportivo, uno que ya se llevó a cabo el triatlón, primer triatlón, que fue avalado por la Federación Mexicana de Triatlón y se realizó en Sabaneta, donde además es la primera vez que los análisis de la calidad de agua en la presa de Sabaneta salen en 0, es decir, agua muy, muy limpia. Los organizadores y la federación, la verdad es que se quedaron sorprendidos. El siguiente año se volverá a llevar ahí a cabo el segundo triatlón. En septiembre tendremos un duatlón urbano en la ciudad de Morelia y en noviembre tendremos un ultra trail de 60 y de 80 kilómetros en la zona de Siragüen, donde se esperan más de 400 participantes también. Y también tendremos otros eventos como la Vuelta Ciclista, que también se llevará a cabo a final de año, así como el Reto Náutico también a final de año. Entonces son eventos que vienen a fortalecer el cuarto trimestre de este 2019, donde seguramente superaremos más allá de la cifra del 2007. Es todo por mi parte, gobernador. Gracias, Clau. Pues yo creo que ahí le dejamos, ¿no? Ya, a ver, Martita. Ah, no, aquí tiene ella Yasmín. El tema principal era terminar todo el proceso de revisión, que ha sido bastante amplio, complejo, intenso, y la última fase, que era lo que tú refieres, un trabajo realizado de manera muy puntual por la Auditoría Superior de la Federación. Somos el único estado del país hoy, en este momento, auditado así por la Auditoría Superior de la Federación a sus servicios educativos estatales, así no solamente la revisión de los maestros que están en el FONE, que diríamos que eso está ya en el terreno de la Federación, sino que los estatales, ustedes recordarán, y se lo dije al presidente en Buenavista ayer, fueron construyendo una narrativa dolosa, pues gente que trae una visión política, ideológica, partidaria, distinta, y que quisieron usar este instrumento para descalificar. Entonces, la narrativa es que el secretario de Educación y el gobernador se robaban el dinero, por eso no les pagaban a los maestros. Hoy está plenamente demostrado cómo están las cosas. Lo mismo con frecuencia refería el propio oficial mayor de Educación, que no estaban bien manejadas las cosas, que eso era un cochinero, que no se arreglara. Bueno, hoy les demostramos que estaban equivocados y que los recursos se han manejado con toda pulcritud, porque era el discurso principal de la CENTE, ¿no? Que se estaban desviando los recursos y por eso no había dinero para pagarles, ¿no? El problema es estructural, derivado de un mal acuerdo o de un acuerdo incumplido desde el año 1992 y que nadie quiso hacer nada. O sea, dejaron correr y correr, pasar los años, las décadas, y el problema se fue agudizando. Y ya demostramos que no hay nada oculto, que no hay nada que esconder y que hemos manejado con mucho cuidado los recursos para atender la educación, pero que el problema subsiste por un tema de origen, un tema estructural. La semana pasada les decía yo a ustedes que cerramos el mes de junio con déficit cero, totalmente equilibradas las finanzas. Pero ¿qué sucede? A partir de este mes empieza la cuenta regresiva, porque entonces se van acumulando bonos, se van acumulando quincenas y se van acumulando prestaciones,
para el sector magisterial, que al final representan 5,200 millones de déficit. Es decir, de esos 12,000 millones y tantos que pone el Estado, con todo lo que hacemos logramos tener, digamos, que en condiciones más o menos estables, que no te generen crisis, poco más de 7,000 millones. Pero estos 5,000 tenemos que empezar a recortar, a hacer ajustes de un lado, de otro. Hoy la cifra exacta que nos faltaría para cerrar bien el año serían 3,765 millones. ¿Por qué? Porque los otros 2,000 han sido resultado de ajustes, de no operación de algunos programas. Eso es solo maestros, porque lo demás va equilibrado, digamos, es solo educación, digamos, sector educativo en general. Estamos hablando también de educación media, educación superior, hablo de los subsistemas, CECITEM, telebachillerato, colegio de bachilleres, CONALEP no, eso lo resuelve la federación, todo. Y aquí no meto a la universidad, porque eso se maneja en otra línea. Bueno, entonces, el tema central es que si no hay un nuevo arreglo, pues esto seguirá por los siglos de los siglos, y por más que le busques, por más que le ajustes, ya le andamos rasguñando el hueso en todos los ajustes que hemos hecho, y no alcanza, porque de origen así se fue construyendo esta debilidad. Luego, esta debilidad financiera. Luego, ¿qué sigue? Ya está terminado. En la semana pasada, hoy es lunes, desde la otra semana, el viernes de la otra, no, hoy es 15, el viernes 12 se terminó de cuadrar toda la revisión que estaban haciendo los auditores de la Auditoría Superior. Entonces, cerrado eso, ya ahora lo que sigue es la definición del gobierno federal, particularmente de Educación y Hacienda, para ver si este año nos vamos con todo o será de manera paulatina. Pero yo le dije al presidente, ya está todo lo que ustedes decidan, pero lo que no cambia es que yo necesito para cerrar el año 3,000 millones de pesos. Y eso con 3,000 y nos queda todavía un pico que resolver, que ahí lo bateamos para el año que entra. Pero se requieren 3,000 millones de pesos. Entonces, sea lo que sea, que este año arranquemos o una parte, pero el sector necesita 3,000 millones de pesos. ¿Yo qué he hecho? Pues hasta ahora, pues jalar de todos lados para que no les falten las quincenas a los maestros. Hay un dato muy importante que lo deben de tener ustedes. Normalmente, o por lo menos en el gobierno anterior, federal, se puso en marcha la política de pagar las quincenas juntas. Y entonces, en la quincena, digamos, esta de julio, se pagaba la de julio, las 2 de julio y la 1 de agosto. Ahora el gobierno federal dijo que no, que es la quincena normal, porque ya andan algunos maestros reclamando que por qué no les damos las 3 quincenas. Pues no, porque nosotros nos regimos por la política federal en los calendarios de pagos. Entonces, para que no les vamos a dejar de pagar, pero ya no se van a dar esas quincenas todas juntas, porque así definió el calendario el gobierno de la República. Esto es muy importante que se precise. Y yo tengo la esperanza y la fe que el jueves tengamos ya una definición de tiempos y una definición de lo que sea. Hoy, este año solo será esto, este año avanzamos con tal, ¿verdad? Pero que ya haya una definición para que a todos nos dé certidumbre. Gobernador, ¿cómo le hiciste para remontar toda esta urgencia que en algún momento se
Ve cómo anda sonriente, porque... Porque es complicado, ha sido complicado, ¿no? Muy complicado. Satanizaron, parece que robas junto con Frutis y eso por lo que está planteando. ¿Cuál es la idea que ya tiene el presidente López Obrador? Pues ya me dio un abrazo. No, todavía no llegamos a tanto. Pero sí cambió mucho ya la perspectiva. Pero ¿qué va a pasar? Porque hay responsables de que el Estado haya entrado en un proceso de... A ver, se los dije, en Buenavista, y yo no ando buscando culpables. Me choca a mí andar buscando culpables o estar repitiendo que yo no hago porque los otros no hicieron. A mí eso no me gusta. Uno tiene que ponerse a resolver las cosas, pero como dijera la chismosa de Huetamo, en Buenavista ya no me aguanté porque otra vez había por ahí un grupo moliendo de que ya páganos Silvano y que ya páganos Silvano, o sea, se les olvida rápido. Entonces le dije, a ver, el problema no lo empecé yo y lo he estado enfrentando y lo he estado resolviendo. Mira, en salud me dejaron de deuda 6,000 millones de pesos, porque por lo que les decía hace un momento, en la necesidad real son 800 y ellos elevaron todo y gastaban 2,500 millones de pesos al año y no había medicamentos en los centros de salud. Bueno. No, yo le dije, a ver, yo no quiero que haya impunidad porque ese déficit o esos pasivos, aparte de las desviaciones, es otra cosa. Aparte de que se usó el dinero en otras cosas, esos pasivos vienen de dos administraciones. Una de ellas, por cierto, de un colaborador muy cercano de él, no digo su nombre, eso ustedes adivínenlo. Entonces, luego, pero en el tema educativo, en el periodo de otro colaborador de él muy cercano, también el Estado contrajo deuda por 9,000 millones de pesos, en el periodo 2002-2007. 9,000 millones de pesos, porque el anterior gobierno había dejado una deuda menor, creo que alrededor de 150 millones de pesos. Creció a 9,000 millones de pesos. ¿Por qué? Por la misma circunstancia del tema educativo. El siguiente, también colaborador cercano del presidente, 7,000 millones de pesos. El otro, casi 6,000 millones de pesos. Yo no he contraído un peso de deuda y sin embargo hemos pagado 8,000 millones de pasivos en general del gobierno, hemos ido acomodando las finanzas. Entonces, quienes le han hecho creer o le hicieron creer al presidente de que acá era un desorden y despilfarro de recursos, se equivocan porque las cifras allí están. Le dije, estamos, y yo no sé qué tanto valga eso, pero estamos en semáforo verde por Hacienda, que es una instancia del gobierno federal, por el manejo responsable de las finanzas. Ya no le dije del tema de las calificadoras, porque al cabo esas no las trae en muy buen concepto, digamos. Entonces, pero todo esto lo hemos hecho con mucha transparencia y con una disciplina muy rígida. Entonces, la verdad es que pues los adversarios electorales y cosas esas han intentado crear una imagen deteriorada y mala de la administración estatal, pero yo creo que paulatinamente el presidente se ha ido dando cuenta de cómo está la realidad, porque yo estoy seguro que nadie hubiera querido endeudar al Estado, así como él lo ha referido, que no endeudará al país. Bueno, pues nadie, pero no pudieron de otra manera, porque les crecieron exponencialmente las necesidades de recursos sin tener de dónde echar mano, que esa fue la situación, el hecho de no haber funcionado el programa de Fox, el hecho de no haberse adherido a la Alianza por la Calidad Educativa. Todos esos factores obligaron a los gobiernos estatales a que fueran a la deuda para poder cerrar sus administraciones. Entonces, bueno, ha mejorado mucho, querida Martita, ha mejorado mucho la animosidad. Vino el secretario de Turismo y le explicamos con detalle las cosas que ha hecho el gobierno del Estado y los logros que tenemos, a grado tal que nos dijo que
Michoacán era el ejemplo nacional que él se llevaba para poder compartirlo con otros estados. Ayer me lo dice el nuevo director del Instituto de Salud, solo, creo que es Ciudad de México, no, Chiapas está, pero en la ruina, por ahí, ojalá y Diana me mandara la gráfica de cómo están, están en rojo, cómo están. Son 29 estados, creo que es, ahorita me acuerdo qué estado me refirió, o sea, 2 y Michoacán. Uno es la Ciudad de México, que no está en la mejor bonanza, pero no está destruido el sistema. Lo demás está deshecho. A ver, si se aplicaran las reglas de operación que hizo el propio Seguro Popular, 29 estados no tendrían acceso a los recursos ni para medicamento, ni para mantenimiento, ni para nada. Nada más que ya el presidente instruyó a que se elimine la acreditación para poder librarla. Pero Michoacán cumplió. Y nosotros en el 2015 encontramos esto deshecho, pero lo hemos demostrado con pelos y señales. ¿Por qué las encuestas te ponen hasta...? ¿Cuál encuesta? ¿Cuáles encuestas? Esa pinche encuesta, patito, que hacen de Facebook, aplácate, Martita. Esa me la como en un taco con chile del molcajete. Eso no sirve, por Dios. Y bueno, seguramente las encuestas también, estas encuestas chafas, y se los digo a los autores que las hacen y a las pruebas me remito, pues también tiene que ver con que pues luego ustedes tampoco ayudan mucho, y la razón se entiende, pues no hemos tenido dinero para hacer contratos, y digo, ustedes no, pues ustedes son buenas y sabios, ¿sí? Pero el tema son los medios federales del país que te empiezan a manejar imágenes y no tenemos para competir. Y no hemos tenido dinero para darles a esos de las encuestas que quieren lana también para poder colocarme en un lugar distinto y no le voy a dar, para que me sigan poniendo, me vale gorro. Ya ves, ya me hiciste enojar. No es cierto. A ver, sí, señor. Pues sí, efectivamente es como la quinta o sexta declaratoria del presidente, tal parece que esta gira queda de lado lo que desde mi punto de vista era mera retórica presidencial. Aquí el tema es que, bueno, si se concreta el tema de la federalización este año, ¿de dónde saldrán los recursos? ¿Y eso qué te importa a ti? Bueno, lo que pasa es que se hablaba que vendría, que se estaría pensando que sería la ruta ¿A mí? de proponer vía presupuesto en septiembre en el Congreso. Ni digas eso, cállate. Entonces, llevaremos esto una propuesta para ver de dónde salen recursos. Se hablaba de 2 fondos federales. Señor, eso ya no me toca a mí. Sí es el presupuesto del año que entre. Ya no, el presidente dijo que empezamos este año y punto. Y las instrucciones del presidente se cumplen. Así lo tienen que entender el de Hacienda y el de Educación. Ahora estaría poniéndose en riesgo con ese apoyo de federalización de la nómina magisterial el presupuesto del próximo año para Michoacán, gobernador. No, al revés, chato, al revés. Pero lo que justamente es lo que queremos para que las finanzas del año que entra de Michoacán estén en otra condición, estén saneadas, estén equilibradas. Ahí está la clave del asunto. Por el déficit que arrastramos, no porque le vayamos a mochar al presupuesto para cubrir eso, al revés, porque entonces se reconoce que traemos arrastrando un déficit estructural y que la Federación se hace cargo de ello. Lo que el presidente dijo otra vez ayer reiteradamente, esto es importante difundirlo. El presidente dijo, quiero para Michoacán el modelo Ciudad de México. Estoy consciente que de aquí al 21 que yo concluyo mi periodo, va a ser difícil que pase todo eso por razones de carácter personal. Estoy consciente, no digo que no pase, pero si no pasará todo estoy consciente. Pero yo estoy seguro que en el periodo del presidente, López Obrador sí lo va a hacer, y ese va a ser su legado histórico para Michoacán, que se lleve toda la nómina magisterial a la Federación, porque entonces libera, el gobierno del Estado deja de pagar 12,500 millones de pesos. Esos 12,500 millones no se tienen completos por la parte que nos falta, pero sí quedarían 8,500 millones de pesos para invertir en los
distribuidores viales de Morelia, en la carretera de quién sabe qué, porque en todos lados hay quejas porque los caminos están en mal estado, porque no hemos resuelto temas de vivienda, porque no hemos resuelto temas de útiles escolares, por ejemplo, que podría el gobierno acompañar. Podríamos invertirle a la Universidad Michoacana para ampliar su capacidad de cobertura. Entonces, literalmente, con una red de campus, podríamos hacer una red en los hechos y universidades para que los jóvenes puedan estudiar y pasar del triste 22 o 24% que tenemos de cobertura en educación superior, de educación pública, podríamos pasar al 70, 80% en pocos años. Ahí está la clave de verdad del éxito y el futuro glorioso de nuestro querido Estado. Señor gobernador, aquí de la revista Poder de la Política. Yo, enhorabuena por la implementación del programa de salud de Michoacán. Marta, no es cierto que me enojé, ¿por qué te fuiste ya? También enhorabuena por lo de la nómina. Sí, mija. Que se está completando ese asunto tan importante. Esta mañana el presidente dijo que había un problema en la conferencia matutina, dijo que había un problema serio de infraestructura carretera en Michoacán. Ahorita lo mencionó, pero él hizo énfasis en eso, en la necesidad, aparte del sector salud, aparte del sector educativo que se está tratando, la infraestructura de Michoacán. Quisiera saber si usted tiene alguna estrategia, eso por un lado, para pues continuar las obras, para continuar, y si hay más recursos de la federación pudiera ofrecer a los michoacanos para tener mayor infraestructura, sobre todo por lo que dijo hoy el presidente. Y para la licenciada Claudia, después de la visita del secretario de Turismo Federal, donde hizo énfasis de que Michoacán no es un modelo a seguir, sabemos que hay algunos pueblos que están tratando de elevarse a pueblos mágicos, y en ese sentido pues quisiera saber acerca de esto y de la implementación de los programas como de barrido y pintado para los pueblos de Michoacán. Bueno, efectivamente, tenemos un problema de mal estado de las vías de comunicación. Unas son estatales, pero otras son federales. El problema es que no hay presupuesto para infraestructura. Este año no hubo absolutamente nada. Quitaron hasta lo que había para Michoacán de mantenimiento a caminos de segundo orden, caminos rurales. En todos los años llegaban a Michoacán por menos 400 millones, oigo, cero. Entonces, ¿cómo no? Ojalá, yo le di una propuesta para infraestructura turística, que le dije que nos haría mucho en algunas ciudades, porque están incluidas muchas del país, pero Michoacán no. Y he estado reuniéndome, ustedes son testigas, tú eres testiga, con el secretario de Comunicaciones y Transportes, con muchos proyectos, porque los proyectos están hechos, pero el tema es, otra vez, el recurso. Si nosotros salimos de esa condición de esclavitud o estar contra la pared por el tema de pago de nómina, vamos a tener dinero para arreglar nuestra red de carreteras. En el 15 que entramos, literalmente había tramos de carreteras que ya no podías transitar. Caso, por ejemplo, de Yoricosio en rumbo a Tacámbaro, imposible. O tramos del Bajío, el rumbo a Huetamo, no se podían transitar. Echamos a andar un programa carretero, haciendo maromas ahí con los empresarios de la construcción, con la Cámara, para que nos ayudaran a por lo menos arreglar lo que estaba literalmente destruido. Y avanzamos un poco, pero entonces va una cosa de la mano con la otra. Si se arregla esto, se liberan finanzas para atender estas necesidades. Ya no me acuerdo que te preguntaron a ti, pero... Rápidamente. Respecto a la visita del licenciado Torruco y lo que se llevó él, primero que nada, la política turística de Michoacán fue reconocida por la Organización Mundial del Turismo como una política para fortalecer un destino turístico inclusivo.
Esto se plasmó en un documento que se llama Global Report, los destinos turísticos inclusivos en el mundo, y ahí Michoacán es caso de éxito reconocido por la OMT. Por otro lado, el programa de cocineras tradicionales, dentro de esta política de inclusión, de competitividad y de empoderamiento de la mujer, pues ha sido presentado no solo en España y dentro de este reporte, sino también en Tailandia y en Hong Kong, en conferencias organizadas por la OMT sobre turismo gastronómico. Y por otro lado también, el programa de cocineras, como lo dice el gobernador, será modelo a seguir por Colombia para implementarlo con las cocineras tradicionales de Colombia. Este viernes estaremos en la residencia de la Embajada colombiana, es el Día Nacional de Colombia. Habrá 4 cocineras tradicionales de Michoacán, 4 cocineras colombianas que estarán sirviendo la comida en este evento, y el día domingo las cocineras tradicionales de Colombia vendrán a Michoacán, vienen a conocer cómo están trabajando las cocineras en nuestro estado con sus pequeños restaurantes, sus cocinas tradicionales, sus hostales, cómo conviven con la artesanía, y el día lunes tendremos aquí a funcionarios de Colombia que vienen precisamente a conocer el programa para en noviembre ir junto con el gobernador a Colombia, espero que sí, porque vamos a presentar el modelo para que sea implementado allí, dado el éxito que tenemos aquí en Michoacán. Y por último, el programa Emprendetur de financiamiento, que es la primera vez que FIRA hace este tipo de aportaciones para el sector turístico, sobre todo las micro y las pequeñas empresas, y es algo que el licenciado Torruco pues le pidió prácticamente al gobernador que fuera modelo en otros lugares, porque no se está haciendo en ningún otro estado del país. Pues muchas gracias, compañeros. Berito, what happened when you... Gobernador, preguntarle la homologación de la que hablaba el presidente ayer, ¿quién será el cálculo de cuántos recursos más implica el plan de lo mismo trabajadores de la educación estatales y federales? En el tema de la federalización de la nómina de salud, usted había señalado ciertas reservas en cuanto a la universalización de servicios. Sí, claro. Yo tengo mis reservas en torno a que sea posible universalizar la gratuidad de los servicios de salud y darles medicamentos gratuitos a todos. Eso lo mantengo. Pero para efectos del funcionamiento, y yo se lo explicaba al director ayer, para efectos concretos, lo que yo signé ayer es una carta de voluntad, pues, y es de intención, de órale, vamos a caminar juntos para mejorar los servicios de salud, y con ello inicia un proceso. ¿Cuántos meses se lleva? No lo sé. O sea, no es un asunto ya de inmediato. Pero mientras eso está en marcha, que implica revisar todos los trabajadores, digitalizar las nóminas, que necesitamos de doctores, doctoras, de especialistas, de enfermeras, en lo que se hace toda la ruta, junto con el gobierno federal, junto con salud estatal y federal, pues ya veremos cuando se termine ese diagnóstico, veremos qué es lo que procede. Mientras tanto, vamos a atender que no nos falte, y eso es bueno, por eso también estoy en eso, que tengamos completos los medicamentos, que iniciemos el proceso de contratación de doctoras y doctores y especialistas donde nos hacen falta, que sigamos con la construcción o reconstrucción de los espacios, como voy a arrancar, o ya arrancó en Tlalpujahua, en Turicato y en varios puntos, a sustituir todavía lo que nos falta, es decir, eso no se detiene, y empezar el proceso de basificación de los trabajadores. Entonces, va caminando paralelamente, por eso consideré que era prudente avanzarle. Cuando lleguemos al punto, ya veremos qué sucede. Lo otro, yo creo que también el presidente ya se dio cuenta de que eso no es posible, pero sí es posible mejorar los servicios, tanto de los regímenes ordinarios como de la atención a la población abierta, si haces ajustes, porque él ponía el ejemplo, yo lo retomo.
Te dicen, en los lugares como los que visitamos, el cuadro básico son 300 claves o 300 medicinas. En el otro nivel son 700. En el nivel de abajo son 130, por esta definición. Entonces, en lugar de que sea al revés, de que le acerques más los servicios a los más necesitados, resulta que no. Allá es donde menos llega y están en donde hay más posibilidades, ahí está concentrado el mejor servicio. Eso sí, creo perfectamente que es posible lograrlo con el mecanismo que ahora están poniendo en marcha de evitar el despilfarro en la compra de medicamentos, en la compra de materiales de curación. Se paga muchísimo por la distribución. Pagas más por el medicamento, pagas más por el traslado que lo que vale el medicamento. La distribución es un dolor de cabeza. Y entonces él se pregunta, ¿cómo Sabritas y Coca-Cola pueden llegar a todos lados y nosotros no podemos llegar? Hay que pagar a empresas que cobran carísimo por llevar la medicina. Entonces, si todo eso se arregla, sí se va a poder cumplir con una expectativa básica. Pero que de ahí para el real tú le des medicamentos gratis a todo mundo, no va a ser tan sencillo. Bueno, yo lo que tengo, digamos, lo que entiendo es que el presidente quisiera avanzar hacia la universalización, pero en esta etapa de que haya un solo esquema, un solo modelo, no es universalización. ¿Fecha? Cuando se termine el diagnóstico, aquí cuando se termine de hacer todo el diagnóstico, toda la revisión, de guardar las proporciones, lo que él hizo ahora de revisar los hospitales, así tendrán que revisar los 430, y luego revisar los 27 regionales, más los 2 de Morelia, 3, es decir, es un trabajo muy amplio que se tiene que hacer primero antes de llegar a ese punto. Ya cállense, ¿no? Sí. Se llama kilómetro cero. Preguntarle al gobernador este anuncio que hace Hipólito Mora en redes sociales de que va a volver a levantarse en armas porque las autoridades no han cumplido en relación con la seguridad. Mira, yo te contesto lo de Hipólito. Clau se queda platicando en la ruta de Ambasco, a mí me dejan ir porque ya voy tarde a la otra reunión. Mira, pues mis respetos a las opiniones de la gente. Luego hay demasiado protagonismo, percibo que hay como mucha necesidad de protagonismo. Como ya tiene rato, seguro, este es tuyo, ¿no? Como ya tiene rato que no lo escucho con Ciro Gómez Leiva o con Denise Merker entonces como que ha bajado su rating y entonces anda queriendo volver a ser estrella de los noticieros nacionales que le dan tanta cuerda. Porque pues tienen cierto público, pero fuera de eso, pues la región de allá donde él es la que está pues mejor atendida. Él personalmente está atendido, cuidado para evitar alguna desgracia, y lo otro pues ya es una determinación personal, nada más que yo en Michoacán no voy a permitir que haya grupos armados al margen de la ley, asumiendo tareas que no les corresponden. Y quien hace eso está fuera de la ley. Así es que si hay alguna propuesta que nos la quiera hacer llegar y que sea viable para la mejor seguridad, con mucho gusto la tomamos y la revisamos si es viable. Clau, ponte tú a conducir. Hasta divino quiere que sea acá la compañera, ¿no? Terminaron el viernes y pues yo no voy a estar haciendo difusión de esas cifras. Si hay aviadores, serán las autoridades las que tomen la medida correspondiente, y como les dijo el presidente, que el gobierno federal no va a tolerar aviadores en educación.
Pero hasta ahora, datos precisos de que cuántos servidores hay, yo no lo tengo. Gracias. ¿Va a haber un hermanamiento con Colombia? ¿Por qué Colombia? ¿Y qué consiste en el hermanamiento? También te lo explica Claudia, pero deja decirte nomás, de los países de América Latina, Colombia y México son los más parecidos, hasta en la comida. ¿Verdad? Gracias. Sí. Te comento de Ruta Don Vasco, el kilómetro 0, lo estamos atendiendo con el Ayuntamiento Madrigal de las Altas Torres y con la Secretaría de Estado de Turismo de España para lanzarlo a partir del segundo semestre de este año, tanto en promoción, y habrá un museo en Madrigal de las Altas Torres sobre la figura de Don Vasco de Quiroga, donde tendrá presencia Michoacán los 365 días del año con la Ruta Don Vasco. Y respecto a Colombia, Colombia ha sido uno de los países de América Latina que más incremento ha tenido Michoacán en cuanto a visitantes colombianos por el segmento de turismo gastronómico y el segmento de turismo religioso. Y Colombia es quien se ha acercado para seguir los modelos de desarrollo turístico que tiene Michoacán, en específico cocineras tradicionales. Vamos en noviembre, están todos invitados. Muchas gracias a todos.